Entonces, bueno, ahorita ya se empezará a grabar la sesión y quedará allí. Ya saben que se las comparto en YouTube para que sea más fácil para ustedes revisarlo, pero también lo subo en stream y las dos ligas las subo al Teams para que ahí lo puedan revisar todos. Y bueno, en cuanto a la tarea, hola Mariela, buenos días. En cuanto a la tarea que tenían que entregar la práctica 1 y que se cerró el día domingo, en primer lugar ya les había puesto una hora más temprana porque pues no está bien que estemos entregando tareas 11, 12 de la noche. Y por otro lado, la razón por la que les cerré la tarea es porque eran me parece 4 o 5 de la tarde y solamente 2 personas habían subido la tarea. Y bueno, obviamente cada que les digo sobre las tareas, les tengo que recordar que si yo pongo un periodo prolongado para que entreguen, es para que las personas que trabajan, que no pueden, que se les acaban sus datos, que tienen inconvenientes, etcétera, lo puedan hacer en un tiempo más prolongado, no para que todos la suban antes de la hora de cierre. Entonces creo que están tomando el mal hábito de subir, como nos sucede a todos los estudiantes, porque a todos nos pasa, de subir justo antes de que se cierre. Y no pueden hacer eso. Y máxime si son tantos. ¿Qué les va a pasar ahorita? Ya está la publicación para que suban su video. De hecho, ahorita ya hay una niña del 502 que desde la tarea de la práctica ya hizo su modelo, ya explicó allí, luego lo juntó con sus videos de la práctica y pues ese video ella ya lo tiene listo, lo único que tiene que hacer es subirlo a la publicación de Face que le corresponde a su grupo y ya está entregada su tarea. Y lo mismo van a hacer todos, pero todos van a subir, imagínense que van a subir 137 videos o 135 mínimo. Y va a tardar en subir ese video porque es más lento. Entonces empieza a calentar su teléfono, no carga, lo suben 3 veces, me empiezan a poner WhatsApp de que no sube, de que está desde la noche, de que se lo envió por aquí, algunos no me preguntan y lo envían, y entonces empiezan a tener problemas. Entonces deben tomar esa precaución, tener esa precaución de subirlo con tiempo para que no les pase eso, porque su video va a estar en una en una espera para poder ser subido cuando otro ya se haya subido. Entonces, si lo suben con anticipación, si lo suben a una hora en la que no lo suban todos, pues va a llegar más rápidamente que si todos lo quieren subir el jueves antes de las 6 de la tarde, que también se cierra. Acuérdense que esa publicación la cierro yo, no permitiendo más publicaciones en esa tarea, ya se cerró, y entonces no van a poder entregar como les sucedió ahorita con la tarea. Entonces, por esa razón a ustedes y al otro grupo les cerré la tarea, porque eran demasiados los que no habían entregado y tienen que responsabilizarse de sus actividades. Que les dé más tiempo no significa que nos entregue. Entonces, ahorita la tarea está abierta para todos los que no hayan podido subir esa tarea, pero la voy a cerrar a las 12 que termine nuestra clase. ¿Qué quiere decir? Que ahorita en las 2 horas de nuestra clase van a tener que entregar todas las tareas que tengan pendientes. Ese reporte que se cerró se va a tener que cerrar, se va a volver a cerrar y ya no la van a poder volver a entregar. Entonces, por favor, sean responsables, ya saben, la tarea se entrega una publicación por alumno, una nada más con nombre completo, porque a veces en el Face tienen otro nombre, entonces deben colocar su nombre completo y su video y nada más. No deben hacer 2, 3 comentarios, uno solo por persona, una sola publicación por persona. Quiere decir que si en este grupo yo tengo 23 alumnos, va a haber 23 publicaciones allí. Y hay que respetar porque si no se hacen muchos comentarios para todos los demás y tienen una publicación por grupo. Entonces deben buscar el grupo que les corresponde. Además, la liga que les compartí corresponde exactamente a cada grupo. Entonces, el otro grupo tiene la liga que les corresponde a su grupo y ustedes el suyo. Entonces, sí les pido, por favor, que se comprometan y se responsabilicen en la entrega en tiempo y forma de sus tareas. Y esa es la explicación de por qué les cerré la tarea a ustedes y a otro grupo, porque no habían entregado la mayoría y tienen que ser más responsables. Incluso hay varios que siguen sin entregar nada y bueno, ellos ya tendrán que hablar conmigo. Espero que por aquí esté Eduardo Alexis, porque pues obviamente debe tomar las sesiones. Si pasa lista, debe tomar las sesiones. Si no, entonces empezaré a tomar la asistencia por el que asista a la sesión. Y tampoco necesito que me pongan aquí presente porque me aparece la lista de participantes a la sesión de este video, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra clase directo. Primero vamos a ver esa retroalimentación de la práctica y de las actividades que han estado realizando para que podamos cerrar este resultado de aprendizaje. Sí, por favor, me dicen ustedes si ya logran ver mi pantalla completa. Les voy a compartir algunas actividades que consideré representativas, algunas también representativas de lo que no es adecuado hacer para que ustedes también lo tomen en cuenta. Y muchas gracias, Miriam. Si se ve, entonces vamos a irnos a la revisión de los temas para que en una hora nos dé tiempo de verlo todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver otra vez. La práctica que ustedes tenían que hacer era identificar los sonidos, y cuando dice identificar los sonidos cotidianos y de la naturaleza, pues realmente, aunque siempre esto de lo cotidiano lo toman muy literal, casi como de a la hora de ir a comprar el desayuno, ¿para qué me sirve conocer el sonido y cosas así? Pero a veces no debemos ser tan literales, debemos ampliar un poco más nuestros criterios, ¿no? Y realmente ustedes pudieron escuchar estos sonidos y empezar a interpretarlo. Se me hizo interesante que algunos lo hicieron tal como decía aquí, pero algunos hicieron una modificación. Entonces, bueno, también algunas cosas son cuestión de interpretación. Tenían que colocar el recipiente con agua y arrojar piedras pequeñas y observar las ondas que se formaban y ver si se identificaba algún sonido. Y luego en un frasco de vidrio, ahí decía un frasco de vidrio, colocar poco a poco canicas e identificar el sonido. Algunos a este frasco le pusieron agua y entonces hacían la diferencia entre lo que era arrojar las piedras y arrojar las canicas. De cualquier manera, era representativo porque las piedras, al ser más densas y más pesadas, pues obviamente chocaban unas con otras y también se podía escuchar el sonido en un sólido. Entonces, bueno, de cualquier manera, con esta modificación, todos podían hacer las observaciones respectivas en cuanto a la práctica. Ahora, de lo que ustedes observaron, hubo varias cosas que se me hicieron interesantes y por esa razón esta retroalimentación va enfocada a lo que noté de forma general en todos sus reportes, ¿no? Cuáles eran sus dudas, cuáles cosas identificaban o no. Por ejemplo, algunos decían el sonido era muy grave o el sonido era muy agudo, el sonido de las canicas era muy grave, pero a veces el término grave, por eso aquí tenemos que aprender a usar el lenguaje adecuado, porque a veces el término grave lo asocian con que es más o es mucho, porque eso entendemos por grave. Si alguien está grave es porque está muy mal. Y aquí grave entonces es que si escuchan muy fuerte es porque es grave, aunque en realidad lo que se escucha más fuerte y con mucha intensidad es lo agudo. La soprano tienen una voz muy aguda, muy fuerte, que vibra demasiado, con demasiada frecuencia, y esto que a nosotros nos han dicho de que con una vibración muy elevada se puede romper el vidrio, pues es verdad. Si el sonido es tan agudo, puede llegar a romper materiales como el vidrio. Por eso cuando hay algún sismo, la vibración viene a ser tan amplia, la onda expansiva es tan fuerte que llega a romper cristales y causa grandes, por ejemplo, en un tsunami, causa grandes consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ustedes hicieron algo sencillo, identificar los sonidos en unos recipientes, arrojar piedras, arrojar canicas y ver qué sucedía. ¿Qué sucedió cuando ustedes arrojaban las piedras al agua? Había una perturbación en el agua, o sea, las ondas precisamente se producen por una perturbación en un medio elástico y se generaban movimientos ondulatorios, pero de baja intensidad, no se lograban escuchar muy bien. Las ondas mecánicas, porque son ondas mecánicas generadas, no son tan agudas para romper la barrera del agua, por eso no se puede escuchar muy bien. Y la velocidad del sonido en el agua en estado líquido es baja. Ustedes disculpen, pero mi perro se colocó justo aquí atrás de mí. Espero que no siga ladrando. Y es de intensidad baja. Pero, ¿qué sucedía cuando ustedes arrojaban las canicas al recipiente de cristal vacío o con agua? Pues aquí sucede un fenómeno distinto, porque el sonido se genera por el choque con el recipiente y con las mismas canicas, que son sólidos. Y los sólidos tienen la característica de ser el mejor medio de propagación del sonido, con una mayor velocidad de las ondas que se puede propagar. Esto se debe a que los sólidos tienen propiedades elásticas que les permiten tener la capacidad de evitar la deformación. Los sólidos, si ustedes se fijan,
el líquido se deforma tanto que adquiere el volumen, que adquiere las características del recipiente que los contiene, la forma del recipiente que lo contiene, pero los sólidos se deforman menos y entonces esa propiedad hace que las ondas pasen con mayor rapidez. Ahora, ¿qué sucedía en el caso de cuando gritaban frente a la pared? Aquí esto se los quise agregar para que viéramos la otra forma en la que viaja el sonido y cuáles son sus propiedades, cómo se comporta. Cuando ustedes hacían que el sonido de su voz rebotara en la pared, se presentaba el fenómeno de reflexión del sonido. Vamos a regresar a lo que habíamos visto de la reflexión del sonido. Me salgo de nuevo y vamos a ver qué dijimos que era la reflexión del sonido. Y ahora que ustedes lo practicaron, pues lo vamos a tratar de identificar. La reflexión es cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo. Entonces cambia de dirección y de sentido. Varía según la naturaleza del material reflectante y hay pérdida de energía vibrante y de amplitud y la intensidad del sonido se hace menor, que es lo que muchos de ustedes pudieron observar. Además, algunos lo denominaban eco porque el sonido se refleja en un medio denso y regresa al oído con una diferencia de tiempo igual o superior a 0.1 segundos respecto del sonido que recibió directamente de la fuente sonora. Entonces, hay quienes dicen que en una habitación con muebles no se puede percibir el eco o la reflexión del sonido. Algunos dicen que sí, porque si hay muchos muebles y hay muchos materiales que pueden absorber o donde rebota el sonido en tantas direcciones que se pierde a la hora de regresar y no lo percibimos. Pero en una habitación más o menos vacía, nosotros podemos percibir el rebote del sonido y lograr identificar si pierde o no pierde intensidad dependiendo de la distancia a la que estamos. Algunos sí lo pudieron observar, otros no encontraron mucha diferencia. Eso va a otra retroalimentación que quiero hacer acerca de sus observaciones. Pero el chiste de esto es que ustedes se dieran cuenta cómo el sonido viaja a través del aire y regresa a nosotros o no regresa y no lo percibimos. Bueno, entonces ustedes con esta práctica pudieron ver que el sonido se propaga. Los tres medios de propagación del sonido los pudieron observar en el aire, cuando hicieron la actividad de su voz frente a la pared, en el agua, cuando observaron las ondas que se formaban y que aunque no se podían escuchar, podían observar, y en un sólido que no se pueden ver las ondas, pero se siente, se ve, se percibe esa vibración que se está produciendo con el choque de los materiales. Entonces, era esto lo que yo quería que ustedes practicaran. Les voy a mostrar algunas de las actividades que ustedes hicieron. Esto va también ligado a la dedicación que ustedes ponen en su trabajo. Me voy a ir a mostrarles algo de una vez. En su encuadre, cuando yo les pedí hacer una portada con un dibujo que encontramos por allí, entonces, ¿por qué yo les puse realizar esta actividad? Algunos lo hicieron, algunos no, algunos en pequeño, algunos le hicieron otra cosa que es lo que más les gustó, pero ¿para qué me sirvió a mí darme cuenta de si hicieron o no esta actividad? Miren, esto es para mí una medida y un reflejo de cuánto ustedes le ponen dedicación, están comprometidos y tienen interés en hacer las cosas que estamos trabajando aquí. Porque yo puedo entender que hay incluso cierta resistencia, lo he notado, y también cuando leí sus actividades Constrúyete, cuando escuché algunas cosas que ustedes compartían, que puede haber cierta resistencia porque no estemos cómodos con esta forma de trabajo, porque no le encontremos sentido, pero es lo que tenemos y de nosotros depende si lo tomamos y lo aprovechamos y le damos utilidad, o nos quedamos suspendidos y permitimos que nos detenga y no avanzamos y no tomamos lo que tenemos. Entonces, yo quise hacer esta práctica para darme cuenta qué tanto ustedes quieren y reflejen interés y dedicación por lo que hacen y responsabilidad por lo que hacen. Entonces, bueno, acá tengo solamente unos ejemplos de lo que ustedes realizaron y en muchas medidas, ¿no? De todos los grupos traté de tomar
cosas que me parecieron representativas. Fueron ciento y tantos, pero bueno, solamente tomé algunos que me parecían representativos porque cada quien pone en sus actividades el empeño que él mismo quiere. Dicen que no se puede dar lo que no se tiene y ustedes solamente van a plasmar lo que tienen y lo que quieren. Entonces, algunos con más compromiso, dedicación, otros con menos, finalmente todos cumplimos. Igual me dio mucho gusto ver sus actividades, ver sus caritas, aunque sea a la distancia. Espero que no se incomoden porque comparto sus imágenes de lo que ustedes trabajaron, y de ver que tienen ganas y que lo que puede parecer muy simple, muy pequeño, muy sin importancia, nosotros le vamos dando sentido y le vamos encontrando eso que es lo que nos quiere proporcionar esta materia, que es el que conozcamos más, ampliemos la cultura y sepamos mucho más de lo que realmente sabemos. Ahora, en cuanto a esta actividad, hubo personas que le pusieron realmente mucha dedicación. Les voy a mostrar este video, no sé si se escuche, tal vez no, pero, por ejemplo, algunos de sus compañeros subieron sus videos de cómo realizaron en realidad fue el primero, creo que no, Laura fue la primera, después fue Fabricio, de cómo realizaron su experimento, ¿no? Y compartirlo para que, además, yo le dije, para que a mí me sirviera también para compartirlo con ustedes, ¿no? Yo no se los pedí, pero ellos hicieron este experimento. También vamos a ver otro muy interesante, que ahora la tecnología, vean cuánto el avance de la ciencia nos puede ayudar. ¿Dónde se pueden ver las ondas? Voy a compartir solo de Fabricio y les voy a mostrar de su compañera Areli del 503 de Octo, donde ella grabó en cámara lenta. También hay otro de Karen que también grabó en cámara lenta y podemos ver cómo la onda se forma, a pesar de que en el agua es menos perceptible el sonido, pero al arrojar la piedra podemos ver cómo de forma concéntrica cae la piedra y a partir de ese centro se va expandiendo, va creciendo la onda hasta que desaparece o se pierde, se difumina en el material de propagación. Entonces, bueno, algunos van poniendo mucho empeño en sus actividades. Aquí tengo varias actividades. Esta tarea, por ejemplo, ya incluso está hecho el video para subirse nada más al grupo de Face y también ella ahí dejó sus prácticas, está bien. Lo importante es que el modelo está bien representado. Aquí tengo algunas tareas que me parecieron representativas. No las voy a abrir porque me tardaría mucho, pero también hubo tareas que realmente no aportaban mucho y por eso sus calificaciones a lo mejor no son tan lo que esperaban. Tengo el dedo muy frágil para poner dieces, pero hoy ustedes tienen que mejorar, tienen que ser más responsables, tienen que subir la calidad. Y bueno, vi algunas respuestas como que pues la verdad no sé expresarlo y no entendí, y entonces no escribo nada, porque precisamente el objetivo de esto es que expresen lo que entendieron, y si no entendieron, para eso estoy yo. A todos los retroalimenté de manera personal, particular, ahora sí con mucha dedicación, porque necesitamos que aprender. El semestre de prueba ya pasó, había muchas cosas que no se podían porque nos estábamos adaptando, pero hoy ya tenemos muchas cosas más para poder realizar esto de manera más adecuada. Entonces, cuando me dicen no entendí nada, pues entonces necesitas estudiar todo y empezar a entender. Si no entiendes, tú me dices lo que entendiste y yo te digo si está bien, si está mal, si no va por ahí o qué puedes hacer para entender mejor, ¿no? Y bueno, esto ya es un poco el exceso de la responsabilidad que yo pongo en mi trabajo. Yo no puedo contestar que no hay ninguna conclusión, no sé nada, no entendí nada, pues obviamente no tendré nada. No caer en este tipo de actitudes porque no nos aportan nada. O sea, si se dan cuenta, eso no aporta nada a su conocimiento. ¿Qué debe hacer? Estudiar mucho, leer mucho, prepararse mucho, ¿no? Y bueno, aquí está la foto que les compartí de por qué tenían que subir su tarea en tiempo y por la razón que les cerré esa actividad. Fueron y otro grupo que no habían entregado. La actividad está abierta ahorita y pueden subir todos los que tienen la tarea pendiente en estas 2 horas que tenemos de clase, que son realmente en las que ustedes deberían trabajar y entregar, pero les he dado oportunidad de hacerlo con más tiempo para que el que trabaja, el que estudia, el que no tiene tiempo, el que se le acabó el dato, pueda hacerlo
en un periodo más largo, no para que todos se entreguen al final. Se los he dicho desde que empezamos, se los dije el semestre pasado y ahorita se los sigo comentando para que pues trabajen de la forma más adecuada posible. Ahora, también había confusión en cuanto a lo que era el espectro de audición. Cuando yo les preguntaba por qué no percibíamos los sonidos mayores a 20.000 Hz, había confusión en cuáles eran los ultrasonidos y los infrasonidos. Recuerden, por favor, me voy a regresar porque ya me pasé, los ultrasonidos son los que son mayores a 20.000 Hz. Este signo deben fijarse muy bien. Ahí me dice mayor que. Acuérdense que el signo mayor que o menor que, donde tiene la amplitud, donde es amplio, es que es mayor, donde está el pico es que es menor. Si yo invierto este signo, quiere decir que ahora lo que está del otro lado es menor y lo que está del lado de la amplitud es mayor. Y dice aquí, los ultrasonidos son mayores a 20.000. El espectro de audición del ser humano va de los 20 a los 20.000 Hz. Por abajo de 20 Hz están los infrasonidos, que nosotros no los podemos escuchar, y por arriba de los 20.000 están los ultrasonidos, que tampoco los podemos escuchar. Este espectro de audición también se puede medir en decibeles y de acuerdo a algunas tablas que vimos por ahí, vimos que el espectro de audición humano va de 0 a 120 decibeles. Algunos manejan 140 decibeles, pero no podemos, el umbral de audición es 0 decibeles y lo máximo que escuchamos son 120 decibeles y por arriba de esos ya nos lastiman, ya no son perceptibles por nosotros. Entonces, bueno, para que quedara un poco más claro, les comparto esta tabla de espectros de audición. El hombre percibe hasta 20.000 Hz, el murciélago sí percibe los infrasonidos, nosotros no, y percibe también los ultrasonidos hasta 175.000 Hz, o sea, muy elevado, más elevado que los delfines, por ejemplo. El lobo percibe de 30 a 45.000 Hz, el perro de 20 a 35.000, por eso los perros perciben sonidos más que nosotros, o sea, todavía en un espectro audible más, los gatos todavía más, quizá por eso su nivel de alerta es más elevado. Los delfines no perciben los infrasonidos, pero sí incluso perciben el sonido menos que nosotros hacia abajo, pero perciben espectros mucho más elevados, más agudos, hasta los 150.000 Hz. El caballo de 55 a 33.500 Hz y la ballena es la que percibe mucho mejor los ultrasonidos, hasta 325.000 Hz. Imagínense la magnitud de sonidos que pueden detectar las ballenas, ¿no? Esto para que les quedara un poco más claro sobre el ultrasonido y el infrasonido. Luego ustedes elaboraron un mapa conceptual, algunos muy completo, algunos más sencillo, pero finalmente pues vamos a cerrar acá elaborando nosotros este mapa conceptual que tenemos acá. Como yo no puedo ver el chat porque tengo la pantalla completa, pues van a tener que abrir su micro para que me vayan ayudando a contestar este mapa. Tenemos aquí en la parte superior izquierda unas palabras: sonido, frecuencia, intensidad, audición, vibración, vacío, timbre, voz y onda mecánica. Y las vamos a colocar en el mapa de acuerdo a lo que ustedes me digan. Tienen que abrir su micro, todos los que quieran. De repente se vicia un poquito, pero de todas maneras lo podemos llenar. Y ustedes me van a ir diciendo, no se tarden mucho porque acuérdense que se consume nuestro tiempo y esta clase debe durar máximo 1 hora. Ahorita tardó mucho el video del otro grupo y tuve que cancelarlo para poder darles clase a ustedes, ¿no? Entonces, empecemos. La acústica ya vimos que era la parte de la física que se encarga del estudio de, aquí nos dice qué es lo que estudia, de acuerdo a las palabras. ¿Sonido? Ok, muy bien. Sonido. Ok, muy bien, el sonido. Ahora, el sonido es una, ¿qué es el sonido? Frecuencia. ¿La frecuencia es el sonido? Bueno, sí, lo percibimos. Una onda mecánica. Una onda vibración. Sí, también es una vibración, sí, también es una onda mecánica. Ahorita vamos a ver entonces dónde tendríamos que colocar vibración. Y además sabemos que el sonido no viaja en el Vacío. Así es, el sonido no viaja en el vacío. Aquí de repente se atora porque como muevo la cintilla. Ok, ahora vamos a ver, aprendimos cuáles eran las cualidades del sonido. Por allí ya mencionaron alguna. ¿Cuáles son las 3 cualidades del sonido que nosotros... Timbre,
Ajá, timbre. Y ya la habían mencionado, ¿no? Tono y Sí, altura. muy bien. Tono y altura, Intensidad. sí, también, pero esos no los tenemos acá. Acá tenemos intensidad, timbre y Vibración. frecuencia. Y ahora todos estos fenómenos, todas estas propiedades o cualidades están relacionadas precisamente con la vibración, como dice su compañero muy bien. Y además, la acústica también está relacionada con la voz ajá, ¿y con qué más? y la Ajá, La audición. así es, con la voz y con la audición. De hecho, las ondas sonoras, las ondas mecánicas, nos proporcionan gran parte de la información de nuestro ambiente gracias a que emitimos sonidos y los percibimos. Mucha de la información que se transmite a nosotros llega a través de ondas y en este caso las ondas mecánicas de sonido que nosotros podemos percibir. Ahora, las ondas sonoras en el aire son ondas longitudinales que sufren compresiones y rarefacciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí lo tenemos ya. Las ondas, entonces, aquí tenemos un ejemplo de una bocina donde las ondas van a sufrir fenómenos de compresión, es decir, a apretarse, hacerse pequeñas, o rarefacción, que es lo opuesto a la compresión, se van haciendo más amplias. Entonces, a través de este movimiento que generan las ondas, precisamente por eso tienen esa propiedad de elasticidad, nosotros vamos a percibir los sonidos. Y hay datos bien interesantes, que me pareció importante compartirlo con ustedes, por ejemplo, que es que ¿por qué el oído humano no escucha tampoco los infrasonidos? Vimos que no se escuchan los ultrasonidos, pero tampoco los infrasonidos. Que el ser humano no escuche sonidos con frecuencias inferiores a 20 Hz es una gran ventaja y necesidad fisiológica, ya que esto, perdón, es que me perdí por ver un mensaje, ya que esto impide oír las vibraciones internas del cuerpo humano, así como el impacto de los pies contra el suelo, infrasonidos que nos resultarían insoportables si se escuchasen. Imaginen como película de ciencia ficción, como les he dicho a todos los otros grupos, que como en película de ciencia ficción nosotros pudiéramos percibir el latido del corazón, así estilo Spider-Man, ¿no? Que ya me picó la araña y ahora percibo todos los sonidos. Oigo mi corazón, oigo cuando piso, oigo cuando respiro, oigo cómo está insuflando los pulmones y entonces estoy percibiendo esos sonidos todo el tiempo porque el mecanismo humano está funcionando todo el tiempo. Entonces, imaginen esa molestia que nos generaría estar percibiendo esos sonidos y a veces necesitamos calma y silencio para relajarnos, que tuviéramos que escuchar eso todo el tiempo. Tal vez entonces esto es un mecanismo de protección para que nosotros podamos estabilizar el organismo humano, ¿no? Entonces, vean qué interesante es todos estos fenómenos del sonido vistos desde la física. Bueno, ahora vámonos a nuestro tema de hoy, que es la velocidad del sonido. Ahora vamos a empezar con la parte matemática. Vamos a ver ecuaciones, ustedes harán algunos ejercicios, no hoy, se los voy a dejar en la siguiente clase para que los resuelvan allí, junto con el avance del tema, para que no nos atrasemos. Y en el grupo de WhatsApp, no aquí en un tutorial, no, en el grupo de WhatsApp, y ahí voy a estar revisando, les voy a decir luego cómo va a ser la dinámica. Va a ser en Face, en WhatsApp y en Teams, para que podamos revisar esos ejercicios. Habíamos visto ya que la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados era 331 metros por segundo. Ese es un estándar. Y empezamos a ver esta tabla de velocidades del sonido, pero ahora vamos a empezar a calcularlo. ¿De dónde sale? ¿Cómo se obtiene? Este 331, pues ya sabemos que es la velocidad estándar a ciertas condiciones. Vamos a empezar a determinar ecuaciones. Vamos a saber cómo es la velocidad del sonido en el aire, cómo es en el agua y cómo obtenerla también en un medio sólido, también en los gases nobles, pero ese no nos interesa tanto entenderlo porque implica más el fenómeno, la termodinámica, y entonces es un poco más complicado, pero lo vamos a ver aquí. La rapidez a la que se propaga el sonido en el aire depende de la temperatura y la humedad, pero casi siempre para la solución de algunos problemas tomamos la temperatura estándar, la presión estándar,
la presión atmosférica. Entonces, por eso nos habla de condiciones normales. A presión estándar, nivel del mar y 0 grados centígrados, la rapidez del sonido en el aire seco es 331 metros por segundo, es decir, la constante que habíamos visto allí en la tabla anterior. La rapidez del sonido en el aire a otras temperaturas se puede obtener con la siguiente expresión. Y aquí tenemos pues esta primera, bueno, ya segunda, porque ya habíamos visto por ahí la ecuación de intensidad. Esta ecuación. La velocidad es igual a 331, que es la constante, más 0.6, que es otra constante, pero esta constante es la de elevación. Es cuánto aumenta multiplicado por la temperatura, porque aumenta 0.6 por grado centígrado. Entonces, aquí B es la magnitud de la velocidad del sonido, es decir, la rapidez en metros por segundo. T es la temperatura del aire en grados centígrados, no en cero, en grados centígrados, y 0.6 es una constante en metros por segundo por grado centígrado, es decir, por cómo se va aumentando, disminuyendo por cada grado centígrado que cambie. Vamos a ver esto en un ejemplo y ustedes van a hacer ejercicios también de este tipo que yo les voy a compartir. No van a ser muchos, pero sí por lo menos que vayamos entendiendo estos problemas. Ya después veremos otros ejercicios. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Dice, ¿cuál es la rapidez del sonido en el aire a 15 grados centígrados? Al decirme la rapidez, lo que yo quiero conocer es la velocidad. Entonces, pues utilizo la fórmula de la velocidad para el aire, para la velocidad del aire, en la velocidad del sonido en el aire. Y sé que es 331 más 0.6 por T. Siempre en un problema yo debo saber con qué datos cuento y cuál es el que yo voy a obtener. Yo conozco la temperatura, que es 15 grados, 0.6, que es la constante en metros por segundo, pero quiero conocer la magnitud de la velocidad del sonido en metros por segundo. Así que yo sustituyo, pues el único dato que me hace falta es los 15 grados, entonces tendré que la velocidad es 331 más 0.6 por 15 grados centígrados y esto me dará 340 metros por segundo. Quiero comentarles que aquí siempre hay que respetar, hay que empezar a organizar las matemáticas que vamos a utilizar. Recuerden la jerarquía de operaciones. Primero debo realizar esta multiplicación antes que la suma, así que debo multiplicar 0.6 por 15 y una vez que lo obtengo, sumarle al 331. Lo vamos a ver también más claro en la siguiente ecuación. Y ahora yo ya sé que la velocidad del sonido en el aire a 15 grados centígrados es 340 metros por segundo. Lo que yo tenía ahí en una tabla como un dato que solamente puedo leer y aprender, ahora yo lo puedo calcular y obtener si utilizo los parámetros adecuados, las constantes que corresponden. En física hay muchas constantes que se han obtenido a través de conjeturas y de teoremas establecidos por los grandes científicos y que me sirven para la interpretación de muchos otros problemas que se presentan ya en la cotidianidad. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente magnitud, que es la velocidad del sonido en un líquido y que es una función de la densidad absoluta y del módulo volumétrico del líquido. Ahora estamos introduciendo otro concepto, el módulo volumétrico del líquido. Les voy a recomendar que de cada parámetro, de cada palabra, de cada concepto que nosotros empecemos a manejar aquí, ustedes hagan una investigación, googleenlo y investiguen a qué corresponde cada uno de estos datos. Porque si, por ejemplo, nos vamos a la explicación del modelo de Young, del comportamiento de los gases, etcétera, pues obviamente nunca avanzaríamos en lo que estamos viendo nosotros, pero sí hay conceptos que debemos utilizar aquí. Para conocer la velocidad del sonido en el líquido, pues debemos conocer el módulo volumétrico de ese material que estamos utilizando y la densidad absoluta también que se presenta en ese material. Entonces, bueno, se ha encontrado que entre mayor sea su densidad, menor es su velocidad y que esta es mayor conforme aumenta el módulo volumétrico. Esto, en resumen, es la siguiente ecuación. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de beta
sobre P. Beta viene siendo el módulo volumétrico para ese líquido y P es la densidad absoluta también del líquido que estemos manejando. Vamos a ver esto en un ejercicio. Si se fijan, esta ecuación, voy a regresarme, espero que se pueda, a ver, moví la cintilla. Si se fijan, esta ecuación ya es diferente a la que teníamos. Aquí no estamos tomando la velocidad del sonido en el aire, estamos tomando el módulo volumétrico y la densidad del líquido. Por eso no era igual el sonido cuando ustedes gritaban que cuando se caía la piedra en el agua. Entonces vamos a ver un ejemplo. La densidad absoluta o simplemente densidad del agua de mar, fíjese, agua de mar. Entonces ya no es lo mismo que el agua corriente que nosotros tomamos, tiene una densidad distinta. Es 1020 kilogramos por metro cúbico. Y su módulo volumétrico, aquí está en una presión porque es volumen, es 2.5 por 10 a la 9 pascales. El pascal es una unidad de presión. ¿Con qué rapidez viajará el sonido en el agua de mar? Si yo lo que quiero saber es la rapidez, es decir, la velocidad del sonido en el agua, voy a utilizar la fórmula que teníamos anteriormente. B es igual a raíz cuadrada de beta sobre P. Y entonces, siempre también tengan mucho cuidado de dónde colocan los datos. A veces, el primer dato lo colocan en la primera variable y debemos saber a qué corresponde cada dato, porque si no nos van a dar datos erróneos y van a decir, no, sí, yo lo puse bien, es que está mal, y a lo mejor colocaron el dato que no correspondía. A lo mejor a beta lo colocaron como en lugar de colocarlo como el módulo volumétrico, lo colocaron como la densidad. Entonces, están invirtiendo los valores y por eso el dato es erróneo. Y tenemos que beta será igual a 2.3 por 10 a la 9, que es su módulo volumétrico, y su densidad es 1020 kilogramos por metro cúbico. Así que yo sustituyo estos datos en la ecuación y le saco raíz cuadrada y me dará la velocidad del sonido. Ojo acá, y vamos a ver lo que sucede cuando hacemos estas ecuaciones. Por eso hay que empezar con algo sencillo. Si ustedes ingresan en su calculadora esta raíz así tal como está y le ponen raíz cuadrada de 2.3 por 10 a la 9 entre 1020, les va a dar un dato equivocado, porque la calculadora, igual que el lápiz, va a hacer las operaciones que yo le indique. Y si yo le estoy diciendo que me saque la raíz cuadrada de 2.3, eso me va a sacar. Y luego eso lo va a dividir entre 1020. Para que me saque la raíz de 2.3 por 10 a las 9 entre 1020, tengo que colocarle un paréntesis. Yo tengo que agrupar en la calculadora para que me haga las operaciones correctas. Si ustedes tienen ahí su calculadora o su teléfono celular y lo están realizando, pues lo pueden comprobar. Si yo coloco entonces raíz, paréntesis, 2.3 por 10 a la 9 entre 1020 y cierro el paréntesis, ahora sí me va a realizar la operación adecuada y me dará como resultado 1501.6330 metros por segundo. Yo en física y casi en todo manejo 4 unidades o 3 después del punto. Eso a mí también me va ayudando a entender la aproximación, porque acuérdense que también la aproximación tiene reglas y de 5.5 no sube a 10, entonces también aquí así sucede. De 5.5 no subiría a 6 e incluso dependiendo de la siguiente cifra, a lo mejor sí sube o no sube, porque hay reglas matemáticas para la aproximación y eso me hace que yo perciba de mejor manera las expresiones matemáticas. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 1501.63, alguien podría aproximarlo a 1502, pero yo por las reglas de aproximación diría que no, que se quedaría en 1501 porque el 3 no alcanza a subir a 7 y por lo tanto no subiría 1501 a 1502. Entonces hay que manejar adecuadamente y por eso siempre trato de manejar más cifras, que esto nos vaya adentrando más a realizar las expresiones y el lenguaje matemático de manera adecuada. Pero también podemos determinar la velocidad del sonido para los gases. Siempre les voy a poner aquí arriba cintillas que nos ayuden en otro color, en azul, para que puedan conocer ciertos datos que necesiten puntualizar, cosas que necesitan investigar y que no están aquí en este procedimiento. La velocidad del sonido en un gas ideal también se puede calcular mediante la expresión anterior, pero el módulo volumétrico para el gas está dado por beta igual a gamma por P.
¿Por qué debemos tomar en cuenta ahora gamma por P? Porque gamma es la constante adiabática para los gases, y dicen, ¿ahora qué es esto? 1.4 para el aire y gases diatómicos. Los gases diatómicos, ustedes ya saben, son el hidrógeno o el oxígeno, por ejemplo, por eso ponemos H2 y oxígeno 2 y el cloro 2. Entonces, por eso pero el cloro está en estado líquido. Bueno, eso ya es química. Pero los diatómicos son los que vienen en pares, en la naturaleza están así. La constante adiabática, ¿qué es un material adiabático? Yo no sé si ustedes ya lo habían escuchado o no, pero bueno, vamos a ver, dicen termodinámica, porque aquí no estamos viendo termodinámica, ahorita estamos estudiando acústica. Se designa como proceso adiabático aquel en el cual el sistema termodinámico, generalmente un fluido que realiza un trabajo, no intercambia calor con el entorno. Es decir, un material adiabático es el que impide o actúa como un aislante del calor, no permite que el calor entre o salga, no permite el intercambio de calor y entonces mantiene los cuerpos separados para que no pierdan calor. ¿Qué sucede en los termos? Pues precisamente los termos tienen ese principio de la termodinámica de tener paredes adiabáticas que conserven el frío o el calor y no salga al exterior y los materiales que yo estoy conteniendo se enfríen, pierdan calor o se calienten por compartir calor con el exterior. La ropa también es de alguna forma, está hecha de materiales adiabáticos. La lana es mucho más gruesa y no permite que se transmite el calor y por lo tanto nos aísla del frío. El calor no fluye al exterior y se conserva en nuestros cuerpos, ¿no? Y entonces por eso para los gases hay que manejar la constante adiabática, además de la presión del gas, porque además el gas está en expansión y entonces debo considerar qué presión tiene ese gas. Así que la expresión matemática que permite determinar el valor del sonido en un gas se convierte en B igual a raíz cuadrada de gamma por P sobre P. Y gamma es la constante adiabática y B es la presión, que es lo mismo que beta. Ahora, ¿cómo se sabe que para un gas ideal la siguiente igualdad es válida? Nosotros sabemos que P sobre P va a ser igual a R sobre T, digo R por T sobre M, estamos manejando una equivalencia, una igualdad, porque además en el gas debemos considerar la constante universal de los gases, que es 8.31 joules por mol por grado Kelvin, y la temperatura absoluta del gas, además de la masa molecular del gas. Para los gases, entonces, la velocidad del sonido tiene características mucho más específicas que cómo viaja en un sólido o cómo viaja en el aire. E incluso el aire pues es un gas, pero es una combinación de gases. Ya un gas ideal tiene otras condiciones muy características, ¿no? Así que esta expresión de ser únicamente beta sobre P, el módulo volumétrico sobre la densidad, pues ahora se convirtió en velocidad igual a raíz cuadrada de la constante adiabática gamma por la constante universal de los gases R por la temperatura absoluta del gas ideal entre la masa molecular de ese gas. Y ahora podríamos conocer la velocidad del sonido en un gas determinado si nosotros tenemos las constantes adecuadas. No vamos a hacer ejercicios de este tipo porque, bueno, me interesa más que aprendamos otro tipo de características de las ondas, sobre todo porque vamos a ver óptica y vamos a ver luz, entonces no es muy apropiado meternos en termodinámica que nos puede confundir, pero es bueno conocerlo. Y también vamos a tener la velocidad del sonido en materiales sólidos. La rapidez con que viaja el sonido en una barra sólida o delgada depende de su densidad absoluta y del módulo de Young. Ahora ya no hablamos del módulo volumétrico del aire, ahora ya no hablamos de la presión y de la constante adiabática, pero ahora hablamos del módulo de Young. Y les recomiendo sí, que vayan, googleen, busquen lo que es el módulo de Young, repásenlo en los libros que les compartí, para que entiendan qué es módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal en un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Incluso hay un experimento que nos permite percibir, apreciar muy bien cómo es este módulo de Young. Y ahora, pues, lo único que hacemos es cambiar el módulo volumétrico por el módulo de Young.
y la velocidad será igual a la raíz cuadrada del módulo de Young, representado por Y, entre la densidad de la distancia. Ahora solo hablamos de la densidad de la distancia. Y vamos a ver un ejercicio. Determina la rapidez del sonido en una barra delgada de acero. Para el acero, el módulo de Young es 20 por 1000 a la 10 pascales y la densidad es de 7.860 kilogramos por metro cuadrado. Y entonces aquí tenemos otra vez. Si es un sólido, voy a utilizar la fórmula velocidad igual a módulo de Young sobre P en raíz cuadrada. Sustituyo los datos con los que cuento y me doy cuenta pues que lo que quiero conocer es la velocidad del sonido. Yo lo sustituyo en la ecuación. Acuérdense siempre de hacer la operación de manera adecuada, ingresar raíz, pero colocar los signos de agrupación necesarios para que separe las operaciones adecuadamente. Y me dice que la velocidad del sonido para el acero es de 5.044.3 metros por segundo. Si ustedes recuerdan, para el aire teníamos 340, para el líquido teníamos creo que 1.500 y ahora para este sólido tenemos 5.044 metros por segundo, tomando en cuenta para cada material las constantes físicas que le corresponden. Qué interesante, ¿no? Porque ahora de lo que eran solo cualidades y percepciones, lo convertimos en valores. A esta velocidad viaja el sonido en una barra de acero delgada. Imaginen ustedes cuando los carros marcan cuántos metros por segundo, kilómetros por hora. Bueno, pues vean a qué velocidad viaja aquí el sonido. Ya nos marca una pauta muy diferente de lo que nosotros conocemos. Ahora hay otra fórmula que vamos a utilizar mucho y que también la vamos a utilizar más adelante cuando veamos óptica. Conocer la frecuencia de vibración de la fuente de sonido y la longitud de onda permite calcular la rapidez de propagación de dicho sonido mediante la siguiente ecuación. Ahora, si nosotros conocemos la longitud de onda y la frecuencia, o conocemos la velocidad y la longitud de onda, o conocemos la velocidad y la frecuencia, podemos conocer o velocidad o longitud de onda o frecuencia de un material determinado en determinadas condiciones. Y de esta ecuación podemos derivar muchas cosas. Es una ecuación tan bonita, tan sencilla, tan simple, que nos permite hacer muchísimas deducciones. Por ejemplo, si yo conozco la longitud de onda y la frecuencia, puedo obtener la velocidad. Pero si yo quiero conocer la frecuencia, lo que tengo que hacer es hacer un despeje y despejar la ecuación, y esta longitud de onda que está multiplicando va a pasar dividiendo a la velocidad, o si quiero conocer la longitud, pues entonces voy a despejar y voy a obtener la longitud de onda. Si aquí está multiplicando la frecuencia, va a pasar dividiendo a la velocidad y obtener cualquiera de estos parámetros dependiendo de las condiciones que a mí me estén pidiendo. Además, me va a permitir entonces deducir muchos otros valores. B es la rapidez del sonido, L, lambda, es la longitud de onda y F es la frecuencia. Y podemos aplicar en muchos sentidos esta ecuación. Por eso cuando ustedes escuchan que tal magnitud es directamente proporcional a, es porque aumenta de manera lineal o disminuye de manera lineal. En la misma medida que aumenta la longitud de onda, aumenta la velocidad. En la misma medida que disminuye, también disminuye la velocidad, pero puede ser inversamente proporcional. Entonces, en la medida en la que uno va aumentando, el otro va disminuyendo y viceversa. Ahora, a través de estas ecuaciones podemos interpretar y no solamente transcribir o repetir lo que nos están diciendo, sino más bien entenderlo. Y vamos a verlo en un ejemplo. ¿Cuál es la longitud de onda de un sonido de 1000 Hz? Aquí la frecuencia es de 1000 Hz, que viaja en el aire a 340 metros por segundo. Es decir, conozco la frecuencia y conozco la velocidad de ese sonido, pero no conozco la longitud de onda y es lo que quiero conocer. Entonces utilizo esta fórmula de velocidad igual a longitud de onda por frecuencia, pero tendré que despejar porque necesito la longitud de onda. Si la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo a la velocidad, como lo tengo aquí abajo, ¿no? Y si se fijan, yo lo hice así para que se viera que yo lo que hice fue pasar la frecuencia de este lado dividiendo a la velocidad y dejé la longitud de onda del otro lado, del mismo lado. Pero
para términos matemáticos, la forma adecuada de colocarlo, pues es la variable que no conozco, la incógnita, colocarla del lado izquierdo y los datos o la sustitución de los datos con los que yo cuento, de las variables que conozco, se colocan del lado derecho, siempre y cuando no invierta o no combine esa ecuación, porque aquí ya está despejada, entonces lo que hice fue únicamente invertir el lado, pero no cambiar los parámetros ni combinarlos. Y empecé a sustituir, conocía la velocidad y conocía la frecuencia, lo sustituí en la ecuación y obtuve que esa longitud de onda es de 0.34 metros. Está en metros porque es una unidad de longitud. Y entonces vean cómo podemos realizar y empezar a conocer. Ahora yo puedo saber a 1000 Hz en el aire la longitud de onda de este sonido fue de 340, la longitud de onda fue de 34 metros. Y ustedes pueden identificar, de acuerdo a los conocimientos que ya tienen, esta magnitud. Ya no solamente es imaginar cuánto viaja o cuánto se expande, sino hasta dónde llegó. Ahora sí lo sé. Entonces, imaginen cuánta aplicación puede tener a la hora de fabricación de materiales, de instalaciones, etcétera, el conocimiento de todos estos conceptos, ¿no? Bueno, ya ustedes entonces tienen que realizar su actividad para el día jueves, se entrega a las 6 de la tarde, ya les dije, suban su video con anticipación para que no todos estén subiéndolo a la misma hora y tengan conflictos y empiecen a tener problemas. Profe, aquí está mi video, por favor evítense todos esos conflictos, ¿no? Ustedes tienen ya una publicación en el grupo de Face, ya desde ayer, para en esta subir su actividad donde les corresponde, tienen la liga exclusivamente para su grupo en el Teams y no subirla en otro grupo. Ya han hecho esto ustedes conmigo. Y bueno, ahorita lo que sigue, pues es que suban su video. Todos los que no subieron las actividades atrasadas, las suban en este momento hasta las 12 que termina nuestra clase y se pongan al corriente. Si vamos a hacer ejercicios, unos de estos, y luego ya vamos a ver otras ecuaciones más. Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Ahora los escucho. ¿Qué tal les pareció esto? ¿Es mucho, poco? ¿Está bien? ¿Se hacen bolas? Aquí hay una captura de pantalla, no sé por qué. Ahorita trato de ver el chat. Acuérdense que trato de concentrarme. ¿Alguna duda? Los escucho. Cualquier cosa que quieran preguntar. ¿Qué les parece? ¿Sí se entendió? ¿Vamos bien? Así me dijeron la vez pasada y luego resulta que no habían entendido nada del sonido. Espero que no suceda aquí. Vamos a trabajar ahora sí ecuaciones. Ahorita solo las puse así. En otras ocasiones vamos a tener que irlas resolviendo para que se vayan entendiendo. La física tiene la gran ventaja de que ya nos da muchas cosas hechas. Gracias a los científicos, las ecuaciones ahora tenemos solamente que saber manejarlas, despejarlas, eliminar o utilizar las unidades adecuadas. Les voy a recomendar que se hagan en su libreta, en la parte de atrás, una tabla de magnitudes y también se hagan una tabla de ecuaciones, un formulario, para que ahí vayan concentrando sus fórmulas. Dice Fanny, tiene una pregunta, ¿tienen que hacer el video referente al reporte o pueden representar? Ahí voy, es que aquí hay un mensaje, o pueden representarlo de otra manera, porque tiene una idea de cómo hacerlo. Claro, ustedes precisamente es como ustedes quieran, ustedes de repente hacen unas innovaciones y unas cosas bien interesantes, y simplemente pues debe quedar plasmado que están entendiendo cómo se comporta el sonido y cuáles son sus propiedades y sus cualidades, y cómo es ahorita, por ejemplo, que ya vimos la velocidad, etcétera, y pueden hacerlo como ustedes quieran. También había algunos que me decían que si tenían que hacer, así me dijeron, ¿tenemos que hacer lo mismo que el viejito? No, eso es el ejemplo, pero cada quien puede representarlo como quiera. Y si tienen ideas, yo también se me ocurrieron unas cosas por ahí, pero no quiero decirles ideas, creo que ustedes son los que deben expresarse, para eso es este espacio, y compartir, puede haber ideas fenomenales. Sépanse que la física moderna se ha hecho a base de gente como ustedes, que de repente se apasiona. A mí por eso me encanta la matemática y me pasa ahorita lo mismo con la física, que me apasiona descubrir el mundo, lo que yo sabía, que se expande, que crece y que me da mucha claridad sobre muchas cosas. Y hay gente que se maravilla de estos conceptos y dice, wow, yo me voy a la física, es fascinante, es un mundo
de enormes conocimientos, ¿no? Y yo quiero aprender mucho de eso. Entonces, sí, cualquier idea que a ustedes les surja, pues adelante, eso es su decisión. La idea ya saben cuál es, pero cada quien puede plasmar sus sus propias ideas. Ese es el chiste de esto. ¿Sale, Fanny? ¿Alguna otra duda? Fanny, vi también que me había puesto por ahí un mensaje. ¿Tenía alguna duda o algo? Porque no lo vi. Luego ya vi que ya estaba eliminado. Luego veo que ya eliminaron los mensajes y me quedo con la duda de qué querían saber o qué me querían preguntar. Sí, era una duda, pero ya la resolví. Ah, ok, bueno. Cualquier cosa, para eso estamos en estos espacios, ya saben, para eso tenemos el grupo. Cualquier cosa que quieran aclarar, siempre se los voy a decir, su calificación, sus dudas, sus tareas, lo que no entendieron del tema, vean que la comunicación, en este caso la comunicación auditiva, porque no estamos juntos, es tan importante, ¿no? Y cualquier cosa ya saben que la podemos resolver. Las calificaciones de sus actividades, yéndome a esto, a lo mejor ahorita se dan cuenta, les pongo 8, les pongo 7, algunos los reprobé, ya vieron a qué hemos llegado, entonces, obviamente son las calificaciones de las actividades porque deben subir la calidad de su trabajo, pero obviamente no tiene una repercusión directa en su calificación de las rúbricas, ¿no? Para que no se angustien de repente. A mí también me asusta cuando de repente una maestra me pone un 7, un 8 y yo digo, pues, ¿cuál? O sea, pero a todos nos pasa, pero es para que ustedes suban la calidad de su trabajo, no porque esté mal, porque en realidad aquí no podemos decir que alguien está mal, estamos aprendiendo y si algo no entendemos, precisamente para eso son las sesiones, debemos aclararlo. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ahorita, por favor, no sé si aquí está Eduardo Alexis, porque anda perdido, ya no los voy a perseguir, no se preocupen, ya no les voy a hablar ni por Face, ni por WhatsApp, ni por nada, ya están en un punto en el que deben ser responsables, obviamente si alguien no cumple o no entrega, ya me iré a las autoridades que corresponda para que tratemos de solucionarlo, pero creo que ese punto al que llegamos de estar haciendo persecuciones innecesarias, ya no, el periodo de prueba que fue el semestre pasado ya lo terminamos, hoy ya tenemos forma de comunicarnos, de trabajar, la accesibilidad para todos y podemos hacerlo de forma más adecuada. No sé por qué razón no entregaron la mayoría su actividad, pero bueno, no importa el por qué, sino que lo solucionemos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Algo más que quieran saber o preguntar? Adelante, algo que no les haya quedado claro, porque es lo más importante, que no les haya quedado claro de lo que vimos. Por eso quiero que no sea muy largo el video para que se pueda grabar y reproducir más fácilmente, pero bueno, ya llevamos 1 hora, ¿no? Hoy me extendí un poco más con ustedes, con nosotros y pude hacerlo un poco más concreto. Si no tienen dudas, pues entonces cerramos aquí la sesión y suben todos los que están pendientes de entregar su práctica, súbanla por favor ahorita para que yo la pueda revisar y la contabilice en sus actividades, porque estoy sumando tanto todo lo que hicieron, porque acuérdense que todo lo que cuenta, tanto si hicieron la encuesta como si han entregado sus actividades y como que entreguen su video. Si ustedes pueden ver acá, aquí ya está nada más pendiente que entreguen el video para que yo sume sus actividades y con eso tengamos la calificación de la rúbrica 1.1. Entonces, bueno, aquí ya está que entregaron, que les falta y ya en la siguiente sumaremos asistencia, veremos qué otra actividad tienen que entregar y el portafolio se genera automático. Entonces, bueno, ya no hay ninguna otra duda, pregunta, para que no gasten más sus datos y cerremos la sesión para la próxima. Nada más y díganme, porque si no, siento que le hablo a mi computadora y eso es muy triste. Buenos días, maestra. Hola, dígame. Soy Iván. El video se entrega, bueno, se puede entregar mañana, ¿verdad? Adelante, adelante. ¿El video se puede entregar mañana? Sí. Sí, claro, sí, lo pueden subir mañana. Lo que yo les digo es que traten de los que ya lo tienen hecho y los que van terminando lo vayan subiendo y no se esperen hasta que el jueves se les venza y lo quieran subir todos, porque van a tener problemas. Sus celulares se van a calentar, los videos no van a subir, me van a empezar a mandar mensajes, van a querer que lo suba otro y entonces van a empezar a tener problemas, mientras que si lo suben desde ahorita o desde mañana o conforme lo vayan terminando, porque no todos terminan al mismo tiempo, unos terminan antes y otros después, ¿no? Entonces, si mañana Sí. ya lo tiene, mañana luego súbalo, ¿no? Ah, bueno,
Sí, maestra, gracias. Y, muy bien, sí quedó aclarado. Sí, ¿Alguien gracias, más maestra. quería preguntar? Dice Joan. Vale, joven. Yo sé que de su parte está bien, ¿ok? ¿Alguien más necesita preguntar algo? También vi un mensaje, creo que de Diana por ahí en el grupo, pero también lo borró. ¿Por qué se arrepienten tanto, muchachos? Ustedes pregunten, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces cerramos aquí la sesión. Podemos ya salir. Entreguen su tarea, por favor, para que se vayan bien y no tengan complicaciones. Y detenemos aquí la grabación. Yo me quedo hasta que terminen. Hasta luego, Misael. Cuídense mucho todos, por favor. Fanny, cuídense mucho. Después por ahí ya les voy a poner un mensajillo en el grupo de los jefes que hice, si es tan amable. Hasta luego, Mariela. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense, Fabiola, Joana. Cuídense mucho. Yo me espero hasta que luego, salga profesora. el último. Hasta luego. Cuídense mucho, chicos. Jacqueline, cuídese mucho.